Soy Doya Rouco, neuróloga, trabajo en el servicio de neurología de este Hospital de Cruces y dirijo la consulta especializada en atasias y paraparesias espásticas, fundamentalmente de base hereditaria. Esta consulta comienza a funcionar a finales del año 2009, principios del 2010, con la idea de mejorar la atención de los pacientes con este tipo de patologías. Son enfermedades poco frecuentes y complejas y hasta esa fecha llevaban un seguimiento en las consultas de neurología ambulatoria o bien de consultas externas de nuestra área. ¿Y qué significa ataxia? Ataxia es el término médico que se da para definir una alteración en la coordinación de los movimientos que pueden ser tanto de los pies como de las manos, a la hora de dar el paso, durante la marcha y también incluso para la coordinación a la hora de hablar o de los movimientos oculares. Y paraparesia espástica es el término médico que se utiliza para definir una debilidad de las piernas que se acompaña de una excesiva rigidez, y esto lo que provoca es una dificultad a la hora de caminar, con las piernas excesivamente estiradas, con dificultad para articular tanto la articulación de rodilla como de pie, y que dificulta a la hora de dar el paso. Estas enfermedades se deben a la alteración de estructuras neurológicas, como es el cerebelo, cuya principal función es la coordinación de los movimientos, aunque tiene otras, y de hecho por eso dará la ataxia cerebelosa. Y las paraparesias espásticas se deben a la disfunción de las neuronas motoras que llevan la movilidad de las piernas y que discurren desde el cerebro a la médula espinal. ¿Cuáles son las causas que pueden provocar la alteración de estas estructuras neurológicas? Pues bien, las causas pueden ser muy diversas, desde causas adquiridas, por ejemplo, como el consumo de tóxicos, carencias vitamínicas, infecciones, etc. Y en el caso de las atasias y paraparesias espásticas hereditarias, su origen está en una variación o mutación en el ADN. ¿Qué pruebas van a ser necesarias para el estudio de estas enfermedades? Una de ellas fundamental es la realización de una resonancia cerebral y de la columna completa para valorar la médula, y con esta prueba en general podremos descartar la mayor parte de las causas adquiridas. También va a ser muy importante la realización de una batería de análisis de sangre extensa, donde se investigan otro tipo de causas. Finalmente será necesario de una manera individualizada, una vez descartadas estas causas adquiridas, investigar sobre su base genética. En este sentido, contamos con el servicio de genética de este hospital, con la consulta de genética neurológica, en donde se hará una valoración individualizada de cada caso y se pondrá en marcha el estudio genético que sea conveniente. Para esto es necesario que el paciente firme un consentimiento informado, y el estudio se realizará mediante el análisis de sangre, donde se hará el estudio del ADN. Ya llevas un proceso de diagnóstico y en vista un poquito de la evolución de la enfermedad, pues empezó a sospechar que esto podía ser algo genético, ¿no? Entonces eso es lo que ha motivado un poco la puesta en marcha del estudio, y bueno, parece que hay resultados, ¿no? Hemos ido a estudiar las causas más frecuentes de paraparesia espástica y efectivamente hemos encontrado una variante en un gen ya conocida como variante bien conocido, que da efectivamente una de las principales causas de paraparesia espástica. ¿Cómo se inician estas enfermedades? Pues tanto la ataxia cerebelosa como la paraparesia espástica hereditaria, los síntomas empiezan poco a poco y van progresando de una manera lenta.
La edad de inicio es variable, puede ser desde la infancia, más tardío en la adolescencia, en el adulto joven o incluso más tardío, y esto va a depender del tipo de ataxia o de paraparesia espástica, aunque hay que tener en cuenta que tanto el inicio como el curso de la enfermedad es variable incluso dentro de los mismos familiares. Podemos decir también que son enfermedades que, aunque sí van avanzando a lo largo del tiempo, incluso pueden añadir otro tipo de síntomas, en general su evolución es lenta y permite al paciente durante muchos años mantener una vida activa. Yo desde pequeña, lo que recuerdo en el colegio, que siempre me costaba mucho más hacer el deporte, siempre iba a la torpe, que no eran las cosas. Luego pues cuando fui mayor y eso, pues la gente, los amigos te dicen, ah, pues qué mal, que andas siempre mal. No se te entiende muchas veces cuando hablas, pérdida de equilibrio, el andar, pues, o sea, como se dice, con un borracho, que parece que has bebido un montón, y subir y bajar escaleras me cuesta mucho más que subirlas, bajar cuestas. A la hora de andar, pues o bien con un bastón o con la ayuda de alguien. ¿Esto has ido necesitando últimamente? Sí, sí. ¿De cuánto tiempo a esta parte? Pues ahora un año más o menos. Notaba mucho cansancio en las piernas, sobre todo de la rodilla para abajo es lo que más noto. En la pierna derecha es lo primero que sentí. Y al andar, pues eso, me tropezaba enseguida. Entonces las piernas se me cansaban y tenía que pararme y estirar las piernas un rato y ponerlas en alto. Esto ha ido pues eso, a más, y hay a veces que es que no me deja andar. Me levanto de la cama y me tengo que coger la pierna derecha sobre todo y sentarme y doblármela para que me entre un poco en calor, porque es que si no, no consigo ponerla de pie. ¿Que se quedan rígidas? Sí, se me queda muy rígida, tiesa, y es que me da miedo hasta caerme. Bueno, que a veces me he tropezado y me he caído, Vale, ¿qué sensación? ¿Tropiezas con la puntera de los pies? Sí, lo que es con la puntera de los dedos y plaf, y caigo. ¿Y esto cuándo empezó? ¿Hace cuánto tiempo? Pues serían 7, 8 años más o menos, En cuanto al tratamiento, si bien son enfermedades neurodegenerativas para las cuales no existe, salvo en contadas excepciones, un tratamiento curativo ni que enlentecedor de la enfermedad, sí que existen recursos de tratamiento que pueden mejorar síntomas, por ejemplo, la espasticidad, bien mediante fármacos o mediante la administración de toxina. También contamos con la unidad de rehabilitación de este hospital, con la sección de rehabilitación neurológica y la unidad de medulares, que hacen una valoración de cada caso, de la situación, y se podrá plantear unos objetivos bien de tratamiento funcional y de mejora de la calidad de vida. Te ha remitido la neuróloga para que conozcamos un poquito tu caso, para que te valoremos, te exploremos y veamos en qué podemos ayudarte. Como tratamientos podríamos ofrecerte aplicar ondas de choque extracorpóreas o infiltrar toxina botulínica en algunos músculos concretos para intentar relajarlos. Además podríamos ayudarte enseñándote unos ejercicios de estiramiento y unos ejercicios para que mejores el equilibrio y la coordinación. Además, en las sucesivas consultas iremos valorando si necesitas alguna ayuda extra, como algún bastón o alguna muleta, para que camines un poquito mejor y de una manera más segura. Cada 3-4 meses me doy toxina y muy bien, desde luego, pero sí, tengo una hermana que va mucho más que yo, avanzada, y es que se tropieza hasta con la piedra de un mechero. Se levanta las mañanas y tiene que ir andándose, agarrándose por toda la casa. Vale, pero ella empezó antes. Sí, ¿no? ella empezó mucho antes, sí. Ella empezaría, pues mi padre murió hace 19 años, pues empezaría hace 18, 17 años.
Al margen de esto, también va a ser muy importante los hábitos de vida, el llevar una vida saludable, por ejemplo, evitando el consumo de tóxicos, especialmente el alcohol. También es fundamental llevar una actividad física rutinaria y contemplar, dependiendo un poco de cada situación de cada paciente, actividades físicas que pueden ser recomendables, como andar en bici estática, la natación o gimnasia en el agua, el yoga, el tai chi, podemos decir, entre otros, o el simple hecho de deambular, de pasear. ¿Qué estás haciendo de actividad física? Estoy andando todos los días, unos 6 kilómetros. Luego aparte también voy a la piscina. ¿Y qué sensación tienes cuando mantienes un poco Pues, esta actividad? Bien, la verdad es que me encuentro así algo más ágil. El andar sí que voy descansando a ratos, no lo hago todo seguido. Y en la piscina, pues sí, bien, me cuesta igual un poco lo de respiración, pero eso no tendrá mucho que ver. Actualmente, ¿tú qué vida haces? ¿Un poco consigues poder hacer ejercicio? Sí, bueno, yo Cuéntanos un poco. me levanto a la mañana y eso, y ando todo el rato, pedaleo y tengo como una bicicleta pequeñita y hago ejercicio. Pedalín, Es ¿no? un pedalín, sí. Y luego me voy andando todos los días, 2 horas, a la mañana y luego 3, 4 horas por la tarde. Sí, y lo noto mucho que la pierna me va mucho mejor. Desde que estoy en movimiento con ella se está mejor. ¿Y cómo se nos plantea el futuro? Bueno, desde luego nuestra idea, nuestro objetivo es seguir trabajando en la mejora de la atención de calidad en este tipo de patologías, coordinándonos también con los servicios sociales para buscar otro tipo de recursos de apoyo y seguir profundizando también en el conocimiento de las mismas, ¿no? Si bien son enfermedades neurodegenerativas que no tienen tratamiento hoy por hoy, eso no quita para que se esté produciendo un gran avance, especialmente tecnológico, por ejemplo, en las herramientas de su diagnóstico genético, y esto pues, nos va a permitir o nos está permitiendo cada vez mejorar su diagnóstico y en un futuro poder participar en proyectos de investigación de cara al desarrollo de nuevas terapias.